Vamos un poco a entrar en el tema. Nosotros habíamos estado trabajando en las charlas anteriores viendo un poco cómo era el panorama cultural, el panorama social en el Montevideo y Buenos Aires, pero fundamentalmente en Montevideo anterior al siglo XX, en el último cuarto del siglo XIX. Habíamos visto la importancia de la comunidad afro-montevideana, la importancia que tenían en el peso de la nueva formación cultural, el advenimiento de otras influencias, en especial la temprana vinculación con la marinería cubana, que hizo aportes importantes a lo largo de todo el fin del siglo XIX, principalmente con esa forma musical y coreográfica tan particular y tan extendida que fue la habanera. Y después también vamos a tener el ingreso de los grandes contingentes de personas del medio rural, gauchos en su mayoría y otros sectores sociales que después del alambramiento de los campos, del ferrocarril, una cantidad de cosas, no encuentran lugar en la campaña para continuar con su modo de vida y se van arrimando a los centros poblados, principalmente a Montevideo y por supuesto a las zonas más humildes. Conjuntamente con eso, y a partir de la década del 70, 1870, 75 en adelante, el enorme contingente de extranjeros que vienen a poblar el país, europeos en su enorme mayoría, que traen sus formas de vida, sus anclajes culturales y también sus ilusiones, y se van a ubicar también en esos mismos sectores marginales de la sociedad para iniciar este nuevo camino. Entre las cosas que van a traer, también van a traer en especial el enorme contingente de españoles que llega en aquel momento, un interés muy particular por la zarzuela y el cuplé, que va a tener una influencia también muy importante en la gestación del tango. En base a todo eso, habíamos dicho que ya teníamos en 1860, 1870 y las primeras referencias al tango, a ese estado de dinámica cultural que se generaba entre tango, habanera, milonga, candombe, como manifestaciones contraculturales, como una nueva manera de encontrar formas de expresarse en música y en arte para, en especial, la colectividad negra y en general para los sectores más populares de la población de Montevideo. Eso sigue funcionando y va a tener como uno de los ámbitos principales en el final del siglo en Montevideo lo que se dio en llamar las academias, que es algo sobre lo que vamos a ir ahora, que ya estuvimos hablando de esto un poco cuando hablamos sobre la importancia de las mujeres en el tango, o sea, cuando atacamos un poco ese mito de que el tango original se bailaba solo entre hombres. Ya estuvimos hablando de lo que era la academia, vamos a volver a repasar eso porque es un tema muy importante. En ese ámbito habíamos visto que en Montevideo, en las zonas portuarias y las zonas populares de Montevideo y de Buenos Aires, se estaba dando este proceso de gestación del tango. Y encontramos indicios que nos hacen caer en la convicción que el estilo de bailar, la manera de bailarla, el lenguaje general de esa forma coreográfica que se estaba gestando, que no es el tango tal cual lo conocimos después, sino que es un proceso de gestación muy largo, que además, por supuesto, ni siquiera ha concluido. El tango sigue modificándose y sigue encontrando variantes. En ese momento era una etapa fermental. En esa forma coreográfica, que además se estaba aplicando a diferentes músicas, la música del tango se va a ir conformando, va a ir decantando en ese final de siglo en ese estilo de tango de guardia vieja, más picaresco, más rápido, con un compás más percutivo y más rítmico.
que el que vamos a encontrar tiempo después con La Guardia 9, con el tango Canción. En esa etapa, algunos indicios que encontramos nos hacen caer en la certeza de un estilo muy similar en Buenos Aires, en la población afro-bonaerense y la población montevideana que bailaba el tango. Uno de los elementos documentales que tenemos proviene de Vicente Rossi. Vicente Rossi era un uruguayo que sobre la década del 20 y pico, 1924, radicado en Córdoba, en Argentina, empieza era periodista, le escribía en medios argentinos sobre temas culturales y principalmente vinculados con la cultura negra, y principalmente vinculados a la cultura negra de Uruguay. Él establecía sus memorias y empieza a organizar un cuerpo de lo que serán sus investigaciones y muchas veces sus opiniones, y muchas veces ambas cosas mezcladas, en un libro de cardinal importancia que se llama Cosas de Negro, donde se pueden encontrar datos importantísimos sobre ese último tercio del siglo XIX en Montevideo. Ha aportado realmente muchísimo. Una de las cosas que vamos a tomar de ahí es esta cita, donde nos dice que se corría la noticia en el Bajo de que unos porteños bailadores con corte iban a venir para demostrar sus habilidades. Era la voz dada por los citados marineros, quienes llevaban luego al otro bando informes sobre la impresión causada. Es decir, los marineros de los que vienen hablando son los marineros de cabotaje que hacían el traslado de mercadería de los puertos de Montevideo a Buenos Aires y pasaban una noche en Montevideo, una noche en el puerto de Montevideo, una noche en el puerto de Buenos Aires, principalmente en la zona de La Boca. Se iban de noche a los boliches y se dedicaban, entre otras cosas, para divertirse, a dar manija allá y acá. En el puerto de Montevideo, en los boliches de Montevideo, les decían que en Buenos Aires bailaban mejor que ellos, y en Buenos Aires decían que en Montevideo bailaban mejor. Entonces iban generando ahí una pica, una rivalidad, y la insinuación se repetía en varias ocasiones, hasta que un día, llevado gentilmente en su goleta o balandras por sus admiradores marinos, o transportándose por su cuenta a los vapores de la carrera, aparecían en el Bajo montevideano 2 o 3 o más compadritos del alto porteño, reconocidos en el acto por su indumentaria, en todo tiempo con características diferentes en ambos bandos. Es decir, ¿qué es lo que nos dice acá? Y esto es un dato de gran importancia, que en esa época, está hablando en el entorno de 1880 al 1900, llevados por manija para divertirse los propios marineros después los traían de polizones en sus propias barcazas y venían a hacer una especie de competencia, es decir, venían a hacer una especie de desafío que no era ni por plata ni por nada, básicamente era por la copa, por la vuelta y por el honor de venir de Buenos Aires a Montevideo a bailar, a ver si bailaban mejor, y de Montevideo también cruzar a Buenos Aires. ¿Cuál es el dato realmente importante acá? Que, como lo dice Vicente Rossi, vamos a buscar una confirmación. Siempre en el área de investigación no nos podemos quedar con un solo testimonio. Jorge Luis Borges, una personalidad relevante en toda esta área cultural, en Buenos Aires principalmente, y una persona que sabía muchísimo de la vida nocturna y del tango en Buenos Aires, con opiniones muy fuertes. Pasó su juventud en Europa, en Suiza principalmente, pero ya por la década del 20 se vino a radicar a Buenos Aires. Un Borges muy joven, por eso también se me ocurrió traer una foto de Borges joven, porque todos conocemos estas fotos de Borges cuando era viejo, pero Borges fue joven también, lo demás, no nació viejo ni ciego. Y era ya de muy jovencito un intelectual muy importante en la Argentina. En un libro editado en el año 28, El idioma de los argentinos, Borges cuenta
La San Felipe se está refiriendo a la Academia San Felipe y Santiago, la Academia de Tango San Felipe y Santiago de Montevideo. La San Felipe era un galpón de madera, su alumbrado a queroseno, su bochinche a fuerza de armonio, violines, arpa, flauta y flautín. Allí acudían los orilleros de Buenos Aires a medirse con los montevideanos. Yo me imagino a esos mis compadritos porteños adelantándose por el bajo montevideano con un resabio de mareo en la palidez, pero muy orondo, tiesos y duros, con una facha de insolentado recelo y amacándose al caminar como si ya estuvieran bailando. ¿Ah? Es decir, lo que hace acá Borges es confirmarnos la cita de Rossi, que él también conocía directamente de Rossi, además fue defensor del trabajo de Rossi en su momento, pero lo está corroborando, está dándole un apoyo a esta cita que tenemos. O sea, tenemos dos personas, un uruguayo y un argentino, las dos de peso en el ámbito intelectual, que nos están confirmando este dato. Es decir, que ocurrían estos concursos de baile sobre finales del siglo XIX en Montevideo y en Buenos Aires. ¿Cuál es el dato realmente relevante? Es esto que dice acá. Aparecían en el bajo montevideano 2 o 3 o más compadritos del alto porteño. Es decir, el dato importante no es si eran 2 o 3, ni siquiera la palabra compadrito, es que venían hombres solos. O sea, venían a una competencia de baile y no necesitaban traer a su pareja. ¿Con quién iban a bailar? Iban a bailar con las mujeres que estaban acá, en el lugar nocturno donde fuera. ¿Ah? Que ya vimos la otra vez que normalmente bailaban muy bien, se dedicaban a bailar, en las academias se dedicaban a enseñar a bailar y lo hacían durante muchas horas todos los días y eran muy buenas bailarinas. Pero eso solo es posible cuando los códigos, los lenguajes coreográficos son los mismos. Si hubiera diferencia de lenguaje coreográfico, yo no puedo ir a competir con una compañera que no me entiende al bailar, porque bailamos completamente distinto. O sea que lo que me está dando acá el dato que nos sirve para la investigación es que en esa etapa la manera de bailar en Montevideo y en Buenos Aires era tan similar que era posible ir en una prueba de honor a la otra orilla a demostrar que en Montevideo bailaban mejor o que en Buenos Aires bailan mejor y bailar con las compañeras que encuentran en ese lugar. Ese es un dato muy importante para nosotros. ¿En qué se basa? El otro tema importante en esto es, bueno, más o menos podemos establecer ahí que la manera de bailar era similar en ambas orillas. Bueno, pero ¿cómo era? Más allá de que por alguna iconografía, por cuadros de algunas fotos que hay, por los cuadros de Figari que hacen un aporte importantísimo en todo esto, de algunos pintores argentinos, como Quinquela Martins y otros más, podemos ver el abrazo, podemos ver, pero las figuras de gente bailando no son la gente bailando. ¿No? ¿Cómo bailaba? ¿Qué era lo que había? O sea, eso que era bastante igual en un lado y el otro, ¿cómo era? Ahí también los datos que tenemos son pocos y hay que entresacarlos.